La casa estaba en silencio esa noche. Salvo por el sonido leve del televisor que reproducía una película bélica en la que el protagonista se veía atrapado entre la realidad y la guerra que libraba consigo mismo. Lo que podría parecer una noche tranquila, se convirtió en un punto de inflexión. Un momento en el que mi vida, hasta ese momento tan normal, comenzó a desmoronarse. Durante años, había construido mi existencia sobre la rutina. Trabajar desde casa, disfrutar de una cerveza al final del día, y hacer tiempo para jugar al hockey con los amigos. Mi esposa, Joy, y yo, teníamos lo que parecía ser una vida perfecta. Uno de esos matrimonios envidiables. A pesar de las dificultades, lo habíamos logrado. Siempre había sido mi apoyo, mi compañera en todo. Sin embargo, las pequeñas señales de alerta, esas que uno prefiere ignorar, empezaron a aparecer. Llamadas perdidas, excusas que no terminaban de cuadrar. Pero lo descarté. Todos tenemos días difíciles, pensé. La vida nos da estas pruebas para hacernos más fuertes. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. La relación había comenzado a enfriarse sin razón aparente. Y a medida que pasaba el tiempo, esos pequeños gestos se fueron acumulando, generando una pesada nube de incertidumbre que yo, ingenuo, me negaba a ver. Al principio, los viajes de trabajo de Joy fueron solo una excusa más para llenar su agenda. Al principio no me importó. Al fin y al cabo, todos necesitamos un poco de espacio. Pero luego, algo cambió. Las veces que llegaba tarde. Los mensajes rápidos y esquivos. Los ojos que evitaban los míos. Y esa fría distancia que creció sin que nadie hablara de ella. Me decía a mí mismo que era solo el estrés del trabajo. Que era solo cansancio acumulado. Pero las dudas seguían creciendo. Como una espina en mi pecho. Cada vez más profundo. Más punzante. Esa noche, mientras veía una película, recibí una llamada. La voz al otro lado de la línea me sacudió como un trueno. Detective Phillips. Policía de Vale. El nombre del pueblo me resultó ajeno. Distante. Pero la siguiente frase me cortó la respiración. Su esposa, Joy, ha tenido un accidente grave. Está hospitalizada en Eagle Valley. Mi mente comenzó a colapsar. ¿Accidente? Pero, Joy debería estar en Houston. Había estado en Houston toda la semana. Me había dicho. Había planeado sus viajes con antelación. Le había enviado la dirección del hotel. La había dejado en el aeropuerto esa mañana. No podía ser. Me levanté, mis piernas temblorosas mientras intentaba asimilar la noticia. Eso debe ser un error. Respondí, tratando de calmarme. Joy está en Houston, no en Vale. La policía me pidió que fuera al hospital. Algo dentro de mí me dijo que debía ir. Aunque no tenía idea de lo que me esperaba. El viaje hacia Vale fue largo. Lleno de pensamientos caóticos. Mis ojos se desplazaban por la carretera. Pero mi mente no podía dejar de dar vueltas a la misma pregunta. ¿Qué estaba haciendo Joy en Vale? ¿Por qué no me lo dijo? El camino me pareció interminable. Una ansiedad creciente me consumía. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de traición se iba haciendo más fuerte. Algo no estaba bien, y mi subconsciente me lo gritaba. Cuando llegué al hospital, todo parecía estar en cámara lenta. Estacioné el coche, me dirigí al interior, y cuando la enfermera me condujo a la habitación, sentí un peso en el pecho. La habitación estaba en sombras, las luces tenues, y allí estaba ella, su cuerpo inmóvil en la cama, conectada a una máquina, respirando con dificultad. Me acercaba lentamente. Pero su rostro estaba tan distorsionado que no podía reconocerlo. Un golpe seco de desesperación me paralizó. ¿Qué le había sucedido? La enfermera, que parecía ver mi confusión, me miró con compasión. Está muy sedada. Su rostro,
Es difícil de reconocer. Pero se está recuperando. No se preocupe. Es grave. Pero hay esperanza. Intenté mirarla. Pero la imagen que tenía frente a mí no era la de la mujer que había compartido mi vida durante años. No era la misma mujer que me había dado su amor y confianza. Este rostro no me era familiar. La habitación estaba impregnada de un aire frío, ajeno, como si algo muy oscuro se hubiera instalado en este lugar, lejos de la calidez de los recuerdos. Fue entonces cuando el mundo comenzó a desmoronarse. La enfermera, con delicadeza, levantó la manta para mostrarme su muslo izquierdo. Y ahí, inconfundible, un tatuaje. Un símbolo que había sido un misterio en nuestra relación. Pepito Grillo. Lo llamaba Joy. Era algo que se había hecho antes de casarnos. Un gesto con el que representaba a sus padres. Según ella. Pero que nunca entendí completamente. Al ver ese tatuaje, la realidad me golpeó con furia. Aquella mujer, la que había compartido mi vida, había estado ocultando algo mucho más grande que una simple infidelidad. Este tatuaje era la última pieza de un rompecabezas que comenzaba a armarse en mi mente. Y la imagen no era nada buena. Los recuerdos de aquellos días felices, de las promesas compartidas, comenzaron a desvanecerse. La verdad que había estado escondida durante tanto tiempo ya no podía ser ignorada. Los pensamientos que había reprimido durante meses. Las pequeñas sospechas que había dejado de lado. Todo lo que había estado evitando. Ahora se caía sobre mí como una luz. Joy, mi esposa, mi compañera de vida, me había traicionado de una manera que ni siquiera podía imaginar. Me alejé de la cama. Mi mente llena de pensamientos confusos y dolorosos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo enfrentar este monstruo que se había manifestado en mi vida sin previo aviso? Todo lo que creía saber, todo lo que me había dado seguridad, se desmoronaba frente a mí. Y en ese momento, la única certeza que tenía era que mi vida nunca volvería a ser la misma. Giro de los hechos. El enfrentamiento. A medida que los días pasaban y la noticia de su accidente se fue conociendo, comencé a descubrir más detalles que confirmaban lo que no quería creer. Las visitas al hospital se volvieron rutinarias. Pero la verdad de lo sucedido, lo que estaba detrás de sus mentiras, comenzaba a salir a la luz. Y con cada pedazo de verdad que encontraba, el dolor se volvía más profundo. A lo largo de esa semana, lo que descubrí no solo destruyó mi confianza en Joy, sino que desmanteló toda la base de nuestra relación. Cada mentira que me había dicho durante años. Cada excusa, cada sonrisa que me ofreció en los momentos más difíciles. Se reveló como una fachada. Una farsa que ocultaba la realidad más cruel. Cada rincón de mi vida se volvió sospechoso. Cada recuerdo, distorsionado. El amor, ese amor que pensé que nos unía, había sido reemplazado por la desconfianza y el dolor. Joy, que había sido mi todo, ahora no era más que una extraña. Este fue solo el comienzo. Lo que sucedió después, lo que descubrí sobre ella y sobre mí mismo, me cambiaría para siempre. Mientras caminaba hacia la sala del hospital, las imágenes de la noche anterior seguían dándome vueltas en la cabeza. Mi mente se había convertido en un laberinto de dudas y sospechas. ¿Por qué Joy estaba en Vale? ¿Por qué no me dijo la verdad sobre su viaje? El tatuaje en su muslo no era la única prueba de lo que estaba sucediendo. Algo mucho más grande estaba por revelarse. Algo que había estado oculto por años. Entre mentiras y excusas, la enfermera me había dejado solo un momento. Y lo que sentí al quedarme frente a su cama fue una mezcla extraña de ira y tristeza. Verla ahí, inmóvil, con la cara cubierta de moretones, la piel pálida, me recordó cómo nuestra relación había cambiado con el tiempo. Desde el principio, la confianza había sido la base de todo.
Creí que mi amor por ella era suficiente. Que nada podría destruir lo que habíamos construido. Pero en ese mismo instante, mientras la miraba sin poder reconocerla, me di cuenta de que ya no estaba seguro de nada. El recuerdo de mi madre, de su infidelidad, me asaltó de nuevo. No podía evitarlo. Siempre me prometí que nunca terminaría como mi padre. Que nunca permitiría que una mentira destruyera mi vida. Pero aquí estaba, enfrentando la misma traición, el mismo dolor, y me sentía atrapado, como él lo estuvo tantos años. Me retiré de la habitación, intentando controlar el caos emocional que me estaba devorando. Caminé por el pasillo vacío, el sonido de mis pasos resonando en mis oídos, como si la soledad de aquel hospital hubiera invadido mi alma. El detective Phillips me había dicho que era hora de hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, tenía que saber la verdad. Ya no podía seguir en la ignorancia. Necesitaba entender lo que realmente había pasado. Salí del hospital, con la mente más confundida que nunca. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo no me di cuenta de las señales que yo ya había estado dejando? La noche que me enfrenté a ella. La vez que me confesó su affair con Cal. Todo parecía una mentira más. Y ahora, después de todo, el destino me había mostrado una verdad aún más aterradora. No solo había estado con él, sino con Garrett, y quizás con otros más. Conduje hacia mi casa en silencio, mi cabeza llena de pensamientos sombríos. Llegué y, al entrar, me encontré con una de las cajas de Joy. Había dejado atrás algunas pertenencias. Cosas que aún no se sentía preparada para reclamar. Pero lo que encontré en su maleta me geló la sangre. El conjunto de ropa que llevaba en sus viajes. Los vestidos de cóctel. La lencería. Todo indicaba que algo estaba mal. Ya no podía seguir ignorando la verdad. Joy me había mentido. Y todo lo que había creído sobre nuestro amor. Sobre nuestra vida juntos. Era una fachada. La puerta de mi casa se cerró detrás de mí. Y me senté en la mesa, mirando la caja de Joy. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero lo que vi me aterraba. Había algo más que estaba por descubrir. Algo que cambiaría mi vida para siempre. El descubrimiento de la verdadera traición. Al día siguiente, decidí confrontar a Joy de una vez por todas. Ya no quería más mentiras. No podía soportar la incertidumbre que me carcomía. Ella había pasado mucho tiempo evitando mis preguntas, pero sabía que este era el momento de sacar todo a la luz. Tenía que saber la verdad. Así que la llamé. Cuando escuché su voz al otro lado del teléfono, una oleada de rabia y desolación invadió mi cuerpo. Joy, le dije con firmeza. Necesito que me digas qué está pasando. No puedo seguir viviendo en la mentira. ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre Vale? ¿Por qué me has estado ocultando todo este tiempo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Y luego, finalmente, escuché su voz quebrada. Roger, no sé qué quieres que te diga. La verdad es que todo esto se me escapó de las manos. No sé cómo llegamos aquí. Pensé que podía manejarlo, que podíamos seguir adelante como si nada. Pero ya no puedo más con esta mentira. Mi mente se nubló, y lo que sentí no fue solo traición, sino una profunda tristeza. ¿Qué significa eso, Joy? ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Es que realmente pensaste que podías engañarme durante tanto tiempo y que yo no me daría cuenta? Ella comenzó a llorar. Sabía que no podía seguir mintiendo. Pero aún así, intentó justificarse. Lo siento mucho, Roger, me equivoqué. Nunca quise que llegara a esto. Pero cuando todo empezó, no supe cómo detenerme. Me sentí atrapada. No pude más. Garrett, Cal, todos esos hombres. Son mi error. Pero tú nunca te diste cuenta. Pensé que podía manejarlo. Que te seguiría queriendo de la misma forma. En ese momento,
Todo lo que había sentido por ella comenzó a desvanecerse. El dolor de la traición se convirtió en rabia. ¿Así que me has estado engañando todo este tiempo? ¿Con todos esos hombres? ¿Y ahora vienes a llorar para decirme que lo sientes? No, Roger, no es eso. Yo solo quise sentirme viva de nuevo. Sentí que ya no me veías. Estaba buscando algo que me diera sentido. Pero todo salió mal. Ya no sé ni cómo llegó a ser esto tan grande. Esa confesión, aunque me dolió profundamente, también me liberó. Finalmente sabía la verdad, y ya no quería vivir con esta mentira. Lo que habíamos sido se había roto irremediablemente. Ya no había vuelta atrás. La decisión final. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, una ola de tristeza me invadía. Estaba perdido, atrapado entre el amor que había sentido por ella y la traición que había sufrido. Ya no podía mirar a Joy de la misma manera. Los recuerdos de los momentos felices se desvanecían como si nunca hubieran existido. Las llamadas que me hacía, las promesas que me hizo. Todo eso era solo parte de un juego que ella jugaba mientras yo estaba completamente ajeno. Decidí que ya era hora de tomar una decisión. Tenía que poner fin a este sufrimiento. Después de hablar con mi abogado, decidí iniciar el proceso de divorcio. No podía seguir viviendo en la sombra de una mentira. Necesitaba liberarme, aunque la idea de terminar con un matrimonio de 10 años me destrozaba por dentro. La noche antes de presentar los papeles, me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Sabía que, al día siguiente, mi vida cambiaría para siempre. No podía seguir aferrándome a lo que había sido. Tenía que mirar hacia adelante, aunque el dolor me consumiera. Cuando le entregué los papeles a Joy, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y tristeza. Roger, no quiero perderte, me dijo. Pero ya no había vuelta atrás. Te he perdido, Joy, le respondí con firmeza. Ya no queda nada de lo que teníamos. Lo que has hecho es irreversible. Y aunque te siga queriendo, no puedo quedarme a vivir en esta mentira. El divorcio estaba en proceso. Pero la verdad aún no había terminado de salir. Cada día que pasaba, me encontraba más perdido, más desorientado en un mar de sentimientos encontrados. El dolor de la traición seguía fresco en mi corazón. Pero lo que realmente me estaba devastando era la confusión. Ya no podía reconocer la persona con la que me había casado. Mi mente aún no entendía cómo había llegado a este punto. Durante años, había confiado en Joy, había creído en nosotros. Todo eso se desmoronaba, y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez había sido real. El contacto con Joy se volvía más distante a medida que el divorcio avanzaba. Ella se fue alejando poco a poco, a medida que sus mentiras seguían desmoronándose. Ya no podía mirarla de la misma manera. Y ella, con su culpa y sus lágrimas, intentaba reconstruir lo que ya no tenía remedio. Me sentía atrapado en una historia que no pedí ser parte. Y no importaba cuántas veces ella me dijera, lo siento. Las palabras ya no eran suficientes. Nada lo era. En el fondo de mi alma, aún quedaba un rincón en el que el amor por Joy intentaba resistir. Pero la verdad, esa verdad cruda y dolorosa, me estaba quemando por dentro. Nadie me había preparado para enfrentar una traición tan profunda. Ningún hombre, por mucho que lo desee, está listo para descubrir que su vida entera ha sido una farsa. Durante años, había confiado en ella. Había creído que juntos formaríamos algo irrompible. Pero los pedazos de esa confianza se desmoronaron en mis manos. Como vidrio roto, incapaz de volver a su forma original. En esos días de dolor, me refugié en mi trabajo y en la rutina. No podía permitirme pensar demasiado en el pasado, ni en los momentos que había compartido con Joy. Había que seguir adelante,
Al menos eso era lo que todos me decían. Pero ¿cómo? ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que creías que sabías sobre ti mismo y sobre ella se ha convertido en cenizas? Las semanas que siguieron fueron un caos emocional. No podía pensar con claridad. En algún lugar de mi mente, aún me repetía que todo era un mal sueño. Que cuando despertara, todo estaría bien. Que Joy se disculparía. Que me contaría la verdad. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa esperanza fue desvaneciéndose, como si un velo se hubiera caído de mis ojos. Sabía que nunca podría confiar en ella de nuevo. Y no solo eso, la decepción me estaba ahogando. La persona que amaba, la que consideraba mi compañera de vida, me había engañado, me había usado para construir una mentira que había durado años. Lo peor de todo era que la verdad salía lentamente, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Cada vez que creía que había llegado al fondo de la situación, surgía algo nuevo, algo más grande, algo más doloroso. Descubrí que yo ya había estado hablando con Garrett, el hombre con el que había tenido esa relación secreta. Habían tenido encuentros en hoteles, escapadas a lugares alejados. Y lo peor de todo, Joy había mantenido toda esa vida paralela mientras yo estaba allí, ciego, confiando en su palabra. Las imágenes de esas mentiras me perseguían día y noche. Las llamadas perdidas que había visto en su teléfono. Las excusas de «tengo trabajo», que nunca tenían sentido. Ahora me resultaban completamente vacías. Las cosas que me había dicho sobre sus viajes de negocios no eran más que una pantalla de humo. Yo ya había estado con él. Y yo no lo sabía. Todo lo que había vivido, todo lo que había creído, se desvaneció en un mar de desconfianza. El conflicto interior y la necesidad de justicia. A medida que el divorcio se iba formalizando, la angustia no dejaba de crecer. Durante un tiempo, me encontraba deseando que las cosas pudieran ser diferentes. Que tal vez en el fondo yo aún me amara y que nuestra vida juntos pudiera retomarse. Pero la verdad era demasiado grande para ignorarla. Cada vez que la veía, cada vez que intentaba hablar con ella, sentía como si me estuviera mirando a una desconocida. Ya no había nada de lo que antes compartíamos. La conexión que creí que teníamos ya no existía. Todo se había transformado en una serie de mentiras y manipulaciones. Sin embargo, sabía que no podía quedarme estancado. No quería vivir en la sombra de la traición. Pero, al mismo tiempo, me enfrentaba a una batalla interna. ¿Qué hacer ahora con mi vida? ¿Cómo seguir adelante sabiendo lo que había hecho Joy? Sabía que la respuesta no estaba en aferrarme al pasado, pero en algún lugar. La idea de justicia me consumía. No solo quería que ella pagara por lo que había hecho, sino que también sentía que necesitaba entender el porqué. Quería que me explicara cómo pudo mentir tan fríamente durante tanto tiempo. Mi vida, mi percepción de lo que era el amor y la lealtad, se había alterado por completo. La justicia que buscaba no era solo para ella, sino también para mí. Necesitaba sentir que lo que había sufrido no había sido en vano. Que su traición no quedaría impune. Necesitaba entender por qué yo había decidido seguir este camino y por qué. A pesar de todo, aún había querido ser parte de mi vida. En la noche de mi última visita al hospital, el sentimiento de vacío se intensificó. Joy no estaba allí, ni emocionalmente ni físicamente. La mujer que alguna vez fue mi compañera de vida había dejado de existir. Lo que estaba en esa cama no era mi esposa. Era una mujer quebrada, una mujer que ya no tenía nada que ver con la persona que conocí. Me senté junto a su cama una vez más, tratando de encontrar algo en sus ojos. Algo que me dijera que todavía quedaba algo de la mujer que había amado. Pero no encontré nada. Solo encontré una versión rota de ella misma. Y eso me hizo darme cuenta de que, aunque las cicatrices en mi corazón durarían toda la vida, no podría volver atrás.
La decisión de continuar sin ella. Cuando firmé los papeles del divorcio, sentí que, de alguna manera, todo se liberaba. Las lágrimas no llegaban. Pero el peso de la situación me aplastaba. En ese momento, sabía que mi vida cambiaría. Que nunca más sería el mismo. La promesa de un futuro juntos se desmoronaba frente a mí. Sin embargo, al salir del tribunal, me sentí más libre que nunca. Durante los meses que siguieron, el dolor comenzó a disminuir. Aunque no desapareció por completo. Volví a enfocarme en mi vida. En mis amigos. En mis pasatiempos. El hockey. Las tardes con mis amigos. Las cervezas. Todo lo que había quedado atrás comenzó a tomar importancia nuevamente. Estaba reconstruyendo mi vida, aunque las cicatrices del pasado seguían allí. Al final, lo que entendí es que la vida continúa. Incluso después de la peor de las traiciones. Aprendí a vivir con la desconfianza. A ver el mundo con una nueva perspectiva. Y aunque mi corazón ya no era el mismo, supe que, en algún lugar, encontraría la paz, no con Joy, ni con el pasado que dejé atrás, sino conmigo mismo, la reconciliación interna y la paz. La vida siguió su curso. Encontré un nuevo equilibrio, una forma de ser feliz nuevamente. Aprendí a perdonar, no a Joy, sino a mí mismo. La traición de Joy me había dejado marcas que nunca desaparecerían. Pero también me enseñó una lección importante. Aprendí que el amor propio y la confianza en uno mismo son más fuertes que cualquier mentira. 5 años después, conocí a alguien más. Su nombre era Elena. Y aunque al principio mis miedos sobre la desconfianza volvieron a surgir, entendí que no podía vivir en el pasado. A medida que nuestra relación creció, me di cuenta de que no tenía que pagarle el precio de las decisiones de otros. Elena me mostró que podía amar de nuevo, sin miedo, sin llevar las cicatrices del pasado. Y aunque nunca podría olvidar lo que había vivido con Joy, entendí que el perdón no significaba olvidar, sino seguir adelante. Mi vida, al final, fue reconstruida, no como la había imaginado, pero sí mejor. Cada paso que di me acercó más a la paz. Una paz que finalmente encontré en mí mismo. Después de las semanas de confrontaciones. De estar sumido en un torbellino de emociones encontradas. De luchas internas y las dudas más profundas. El proceso de divorcio comenzó. Fue como una cortina que se levantaba lentamente, revelando una realidad que ya sabía que estaba ahí, pero que nunca había querido aceptar. Cada paso del proceso judicial parecía un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que ya no quería seguir manteniendo. Mi mente aún estaba atrapada en los recuerdos, en los momentos en los que creí que mi vida y mi relación con Joy podían ser salvadas. En esos suspiros de esperanza que llegaban cuando pensaba que el amor podía superar cualquier barrera. Pero la verdad era otra. Sabía que no podía seguir viviendo con una mentira. No podía seguir amando a alguien que había elegido el engaño por encima de nuestra vida juntos. Y aunque cada día que pasaba me costaba más, me di cuenta de que, por más que me doliera, era la única forma de sanar. Vivir en la mentira ya no era una opción. Vivir con el peso de las traiciones que me había revelado no haría más que destruirme. Había llegado el momento de enfrentarlo, de tomar el control de mi vida de nuevo, y de dejar atrás todo lo que representaba a Joy. El divorcio avanzaba, y las negociaciones eran cada vez más tensas. Joy, al principio, intentó presentar su versión de la historia, justificarse de 1000 maneras. Pero yo ya no podía escucharla. Las palabras ya no tenían poder sobre mí. Su arrepentimiento, aunque genuino en algunos momentos, era solo una sombra de lo que realmente necesitaba para perdonarla. Y aunque el corazón me pedía encontrar una forma de sanar juntos,
Mi mente sabía que no había vuelta atrás. Lo que ella había hecho era irreparable. Las heridas eran demasiado profundas. Y el amor que alguna vez compartimos se había desvanecido en el aire como el perfume olvidado de una flor marchita. Pero no fue solo Joey quien sufrió las consecuencias. El dolor y la traición de su parte también afectaron a mi familia. A mis amigos. A todos los que alguna vez confiaron en nuestra relación. Mi padre, quien siempre había sido mi pilar de sabiduría, se encontraba preocupado por mí. No solo por la ruptura del matrimonio, sino por la forma en que me estaba afectando. Las conversaciones con él, aunque siempre amables y sabias, ahora parecían cargadas de una tristeza silenciosa. Mi madre, quien había tenido su propia experiencia con la traición, no pudo evitar darme algunos consejos que resonaron en lo más profundo de mi ser. Aunque sus palabras no me ofrecieron consuelo, me recordaron la importancia de sanar a mi propio ritmo y de no permitir que las decisiones de otras personas destruyan mi paz. Pero la presión también venía del entorno social. Las amistades que había mantenido con los amigos de Joey se rompieron sin previo aviso. Algunos se pusieron de su lado, defendiendo sus acciones, mientras que otros, que me habían visto como parte de la familia, se alejaron, incapaces de lidiar con la magnitud de lo que había sucedido. En todo esto, la sensación de soledad se hizo más palpable que nunca. La gente que pensaba que siempre estaría a mi lado no podía comprender el dolor que sentía. La magnitud de la traición. Nadie podía hacerlo, porque nadie sabía lo que era amar a alguien. Creer en ellos con todo el alma. Para luego descubrir que todo había sido una farsa. La larga noche del alma. El proceso de divorcio llegó a su fin. Pero el dolor de la pérdida permaneció. Los días se deslizaban como si estuviera atrapado en una especie de pesadilla que no lograba despertar. Al principio, intentaba mantenerme ocupado, trabajar más, distraerme con cosas pequeñas para no pensar en todo lo que había perdido. Pero la verdad era que no podía escapar. Las sombras del pasado me seguían. Y cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los recuerdos. Los susurros de las palabras no dichas. Los gestos que ahora estaban impregnados de falsedad. Una de las noches más difíciles fue cuando regresé a la casa que alguna vez compartimos. Ya no era un hogar. Solo era un espacio vacío que me atrapaba en su silencio. Cada rincón me recordaba los momentos felices que habían sido opacados por el engaño. El sofá donde nos sentábamos juntos a ver nuestras películas favoritas. La cocina donde preparábamos cenas improvisadas con risas y cariño. El dormitorio, donde una vez nos juramos amor eterno. Todos esos recuerdos ahora se sentían como una condena. Fue en esa noche, mientras estaba solo, mirando las luces de la ciudad desde la ventana, que entendí algo fundamental. Mi vida no tenía por qué seguir anclada en el pasado. Si quería seguir adelante, debía liberarme de la carga emocional que yo ya había puesto sobre mis hombros. No podía seguir castigándome por algo que no podía controlar. El dolor era real. Pero también lo era la oportunidad de reconstruir mi vida. De encontrar una versión de mí mismo que no dependiera de la aprobación de los demás. De la lealtad de Joey. Decidí darme el permiso de sanar. De empezar de nuevo, aunque el proceso fuera largo y doloroso. Lo que había hecho Joey no podía ser borrado. Pero podía decidir cómo enfrentarlo. Y fue esa noche, en ese espacio vacío, que comencé a darme cuenta de que aunque el amor que tenía por ella se había desvanecido, el amor por mí mismo no había desaparecido. Tenía que encontrarlo nuevamente, en medio de la oscuridad. El reconocimiento de la traición. El tiempo pasó y las heridas comenzaron a cicatrizar. Aunque nunca desaparecerían por completo. Comencé a darme cuenta de que el dolor que sentía por lo que había perdido solo me impulsaba a un futuro mejor.
La traición, aunque devastadora, me había enseñado a valorar lo que realmente importaba: mi integridad, mi paz interior, y el hecho de que yo no era el culpable de lo que había sucedido. Al final, fue la traición lo que me empujó a un viaje de autodescubrimiento. Fue entonces cuando, después de meses de dolor, me encontré frente a un futuro que, aunque incierto, también estaba lleno de nuevas posibilidades. La vida no se detuvo. Y yo no podía quedarme estancado. Si bien Joy nunca podría ser parte de mi vida nuevamente, había algo en el proceso de dejarla ir que me había hecho más fuerte. Aprendí a no depender de nadie para mi felicidad. Y esa lección, dolorosa como fue, se convirtió en mi salvavidas. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me di cuenta de que la libertad no solo significaba estar sin Joy, sino estar sin el peso de la venganza, el resentimiento, y la necesidad de justicia. Había dejado que todo eso consumiera mis pensamientos durante tanto tiempo, pero finalmente entendí que la verdadera justicia no se encuentra en la retribución, sino en la capacidad de soltar y seguir adelante. Después del divorcio, la vida comenzó a parecer un vasto desierto. Me encontraba solo, pero en medio de esa soledad, empezaba a ver destellos de lo que podría ser un futuro. Cada día me despertaba con la sensación de que todo lo que había conocido hasta entonces había dejado de existir. Como si se hubiera disuelto en el aire. Las sombras de Joy, de las mentiras, seguían presentes. Pero con el tiempo empecé a comprender que mi dolor no era eterno. Que la vida podía volver a tomar un rumbo. Uno que no dependiera de lo que otros decidieran por mí. A pesar de los días nublados que atravesé, la claridad empezaba a surgir lentamente. La traición de Joy me había destrozado. Pero también me había dado algo invaluable. Una oportunidad para renacer. Entendí que mi verdadero enemigo no era ella, sino la forma en la que había permitido que el amor que sentía por ella eclipsara mi sentido de identidad. Durante años, había puesto todo en nuestra relación. Pero al final, lo único que quedaba era un vacío profundo. Una pérdida que me había hecho perderme a mí mismo. Al principio, traté de llenar ese vacío con distracciones. Con el trabajo, con los amigos, con la constante necesidad de demostrarme que aún tenía valor. No era suficiente. Intenté ir al gimnasio, leer libros de autoayuda. Incluso comenzar nuevas aficiones. Pero nada parecía llenar el hueco. No me sentía completo. Fue entonces cuando, en medio de una conversación con un viejo amigo, escuché algo que nunca olvidaría. ¿Por qué no empiezas por ti mismo? ¿Por qué no te das el permiso de ser feliz por ti mismo? ¿Sin esperar que alguien más lo haga por ti? Esas palabras resonaron en mi mente con la fuerza de un rayo. Y por primera vez en meses, sentí que estaba viendo la luz al final del túnel. Me di cuenta de que había estado esperando que mi vida se reconstruyera a través de otros. Pero lo que realmente necesitaba era mirar dentro de mí mismo. No podía depender de la validación de nadie más. La búsqueda de la paz, la felicidad, la sanación, debía ser un viaje interior. Aquel día decidí que, aunque el camino sería largo, tenía que dar un paso hacia mi propia sanación. Tenía que reconstruir mi identidad, mis sueños, mis metas, sin que mi pasado me arrastrara a un futuro incierto. El camino hacia la redención. El primer paso fue el más difícil. Aceptarme a mí mismo. Durante años, había sido un espectador pasivo de mi propia vida, esperando que el amor de Joy me diera todo lo que necesitaba. Había puesto demasiadas expectativas en ella. Y cuando ella falló, yo también fallé, pero lo que realmente falló no fue Joy, sino mi percepción de lo que debería ser una relación. Yo había colocado todo mi bienestar en sus manos.
esperando que su amor fuera suficiente para llenar el vacío que tenía dentro. Pero ahora entendía que no podía esperar que nadie más me completara. Solo yo podía hacerlo. Decidí empezar por redescubrirme. Regresé a mis pasiones de antaño. Esas que había dejado de lado por miedo a que me distrajeran de mi matrimonio. Volví a la música, a la escritura, a los deportes que me habían hecho feliz antes de que todo se desmoronara. Me uní a un equipo de fútbol. Algo que nunca había considerado antes, pero que de alguna manera me dio un espacio para liberar mis emociones. Al principio fue difícil, pero la sensación de correr, de sudar, de estar rodeado de gente que no me conocía, fue liberadora. Empecé a sentirme más fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Poco a poco, comencé a encontrar la paz en mí mismo. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos. A estar solo sin sentir que me estaba perdiendo algo. La soledad, en lugar de asustarme, comenzó a ser mi compañera. Aunque todavía me costaba hablar sobre ello o incluso pensar en ella sin que una punzada de dolor me atravesara el corazón. Empecé a darme cuenta de que el verdadero perdón no era algo que debía darle a ella, sino a mí mismo. Las sombras del pasado. Sin embargo, el proceso de sanar no fue lineal. Hubo días en los que sentía que mi alma se hundía de nuevo en la oscuridad. Algunos recuerdos de Joy regresaban con la fuerza de una tormenta, trayendo consigo la duda, el miedo, la inseguridad. Recordaba sus palabras, sus gestos, sus promesas rotas, y aunque había decidido seguir adelante, había momentos en los que me encontraba atrapado en el pasado, dudando de mis decisiones, sintiendo que todo lo que había hecho para curarme era en vano. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con un conocido que no veía desde hacía años. Su mirada era amable, su sonrisa genuina, y al principio no me di cuenta de lo que había en su rostro. Pero luego, al escucharlo hablar, algo me hizo detenerme. Te veo diferente, Roger, ¿sabes? Me alegra verte así. Has pasado por algo terrible. Pero ahora veo algo en ti que no vi antes. Te has hecho más fuerte. Eso es lo que importa, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un martillazo. Me di cuenta de que, aunque no había sido fácil, mi proceso de curación estaba dando frutos. La gente a mi alrededor comenzaba a notarlo. Y eso me dio una sensación de esperanza. Yo mismo lo veía, lo sentía, estaba cambiando. Había renacido de las cenizas de mi propia desesperación. El encuentro con el perdón. Meses después, mientras me encontraba revisando unos papeles en casa, el teléfono sonó. Era Joy. Su nombre en la pantalla me provocó una oleada de emociones, pero decidí contestar. Su voz, tímida, me sorprendió. Roger, quiero disculparme. Sé que nunca podré cambiar lo que hice. Pero he estado pensando en ti. En todo lo que pasó. Y no quiero que sigas odiándome. Me he dado cuenta de todo el daño que causé. Y aunque sé que es tarde, quiero que sepas que lo siento. El silencio que siguió fue profundo. La rabia, la tristeza, la desilusión que había sentido tantas veces volvían a mí. Pero esta vez, algo era diferente. No había el deseo de venganza. No había el rencor que había llevado tanto tiempo conmigo. Solo había un profundo vacío. Una necesidad de poner fin a todo esto. Lo sé, Joy, y entiendo que sientas eso. Pero ya no me queda nada de lo que me ofreciste. He aprendido a perdonarte. Pero sobre todo, he aprendido a perdonarme a mí mismo. Ya no quiero arrastrar el peso de lo que pasó. Necesito seguir adelante. Con o sin ti. Lo siento, pero mi vida ha cambiado. Y no puedo volver atrás. Colgué el teléfono sin sentir el dolor que una vez me habría dejado sin aliento. Mi corazón ya no estaba lleno de ira, sino de paz. Había tomado la decisión más difícil de mi vida,
Y aunque el pasado seguía siendo una sombra, ya no controlaba mi futuro. La redención. Pasaron los años y, con el tiempo, las cicatrices que dejó Joey se fueron desvaneciendo. No por completo, pero sí lo suficiente como para dejarme ver un futuro claro. La vida me había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, estaba decidido a no desperdiciarla. Un día, mientras tomaba un café con un amigo cercano, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Nunca pensé que ibas a ser el mismo después de todo, me dijo él. Pero lo eres, Roger, has cambiado. Y para mejor. Sonreí. Sí, había cambiado. No era la misma persona que había sido cuando Joey me traicionó. Era más fuerte, más sabio, y, por sobre todo, más libre. Al final, la lección era clara. El verdadero perdón no era solo para aquellos que nos han herido, sino para nosotros mismos. Yo había encontrado la paz. Y esa paz no dependía de nadie más. Mi vida continuaba. Y por fin, estaba listo para vivirla plenamente. Después del divorcio, la vida comenzó a parecer un vasto desierto. Me encontraba solo, pero en medio de esa soledad, empezaba a ver destellos de lo que podría ser un futuro. Cada día me despertaba con la sensación de que todo lo que había conocido hasta entonces había dejado de existir. Como si se hubiera disuelto en el aire. Las sombras de Joey, de las mentiras, seguían presentes. Pero con el tiempo empecé a comprender que mi dolor no era eterno. Que la vida podía volver a tomar un rumbo. Uno que no dependiera de lo que otros decidieran por mí. A pesar de los días nublados que atravesé, la claridad empezaba a surgir lentamente. La traición de Joey me había destrozado. Pero también me había dado algo invaluable. Una oportunidad para renacer. Entendí que mi verdadero enemigo no era ella, sino la forma en la que había permitido que el amor que sentía por ella eclipsara mi sentido de identidad. Durante años, había puesto todo en nuestra relación. Pero al final, lo único que quedaba era un vacío profundo. Una pérdida que me había hecho perderme a mí mismo. Al principio, traté de llenar ese vacío con distracciones. Con el trabajo, con los amigos, con la constante necesidad de demostrarme que aún tenía valor. No era suficiente. Intenté ir al gimnasio, leer libros de autoayuda, incluso comenzar nuevas aficiones. Pero nada parecía llenar el hueco. No me sentía completo. Fue entonces cuando, en medio de una conversación con un viejo amigo, escuché algo que nunca olvidaría. ¿Por qué no empiezas por ti mismo? ¿Por qué no te das el permiso de ser feliz por ti mismo? ¿Sin esperar que alguien más lo haga por ti? Esas palabras resonaron en mi mente con la fuerza de un rayo. Y por primera vez en meses, sentí que estaba viendo la luz al final del túnel. Me di cuenta de que había estado esperando que mi vida se reconstruyera a través de otros. Pero lo que realmente necesitaba era mirar dentro de mí mismo. No podía depender de la validación de nadie más. La búsqueda de la paz, la felicidad, la sanación, debía ser un viaje interior. Aquel día decidí que, aunque el camino sería largo, tenía que dar un paso hacia mi propia sanación. Tenía que reconstruir mi identidad, mis sueños, mis metas, sin que mi pasado me arrastrara a un futuro incierto. El camino hacia la redención. El primer paso fue el más difícil. Aceptarme a mí mismo. Durante años, había sido un espectador pasivo de mi propia vida, esperando que el amor de Joey me diera todo lo que necesitaba. Había puesto demasiadas expectativas en ella. Y cuando ella falló, yo también fallé. Pero lo que realmente falló no fue Joey, sino mi percepción de lo que debería ser una relación. Yo había colocado todo mi bienestar en sus manos, esperando que su amor fuera suficiente para llenar el vacío que tenía dentro.
Pero ahora entendía que no podía esperar que nadie más me completara. Solo yo podía hacerlo. Decidí empezar por redescubrirme. Regresé a mis pasiones de antaño. Esas que había dejado de lado por miedo a que me distrajeran de mi matrimonio. Volví a la música, a la escritura, a los deportes que me habían hecho feliz antes de que todo se desmoronara. Me uní a un equipo de fútbol. Algo que nunca había considerado antes, pero que de alguna manera me dio un espacio para liberar mis emociones. Al principio fue difícil, pero la sensación de correr, de sudar, de estar rodeado de gente que no me conocía, fue liberadora. Empecé a sentirme más fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Poco a poco, comencé a encontrar la paz en mí mismo. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos, a estar solo sin sentir que me estaba perdiendo algo. La soledad, en lugar de asustarme, comenzó a ser mi compañera. Aunque todavía me costaba hablar sobre ello o incluso pensar en ella sin que una punzada de dolor me atravesara el corazón. Empecé a darme cuenta de que el verdadero perdón no era algo que debía darle a ella, sino a mí mismo. Las sombras del pasado. Sin embargo, el proceso de sanar no fue lineal. Hubo días en los que sentía que mi alma se hundía de nuevo en la oscuridad. Algunos recuerdos de Joy regresaban con la fuerza de una tormenta, trayendo consigo la duda, el miedo, la inseguridad. Recordaba sus palabras, sus gestos, sus promesas rotas, y aunque había decidido seguir adelante, había momentos en los que me encontraba atrapado en el pasado, dudando de mis decisiones, sintiendo que todo lo que había hecho para curarme era en vano. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con un conocido que no veía desde hacía años. Su mirada era amable, su sonrisa genuina, y al principio no me di cuenta de lo que había en su rostro. Pero luego, al escucharlo hablar, algo me hizo detenerme. Te veo diferente, Roger, ¿sabes? Me alegra verte así. Has pasado por algo terrible. Pero ahora veo algo en ti que no vi antes. Te has hecho más fuerte. Eso es lo que importa, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un martillazo. Me di cuenta de que, aunque no había sido fácil, mi proceso de curación estaba dando frutos. La gente a mi alrededor comenzaba a notarlo. Y eso me dio una sensación de esperanza. Yo mismo lo veía, lo sentía, estaba cambiando. Había renacido de las cenizas de mi propia desesperación. El encuentro con el perdón. Meses después, mientras me encontraba revisando unos papeles en casa, el teléfono sonó. Era Joy. Su nombre en la pantalla me provocó una oleada de emociones, pero decidí contestar. Su voz, tímida, me sorprendió. Roger, quiero disculparme. Sé que nunca podré cambiar lo que hice. Pero he estado pensando en ti. En todo lo que pasó. Y no quiero que sigas odiándome. Me he dado cuenta de todo el daño que causé. Y aunque sé que es tarde, quiero que sepas que lo siento. El silencio que siguió fue profundo. La rabia, la tristeza, la desilusión que había sentido tantas veces volvían a mí. Pero esta vez, algo era diferente. No había el deseo de venganza. No había el rencor que había llevado tanto tiempo conmigo. Solo había un profundo vacío. Una necesidad de poner fin a todo esto. Lo sé, Joy, y entiendo que sientas eso. Pero ya no me queda nada de lo que me ofreciste. He aprendido a perdonarte. Pero sobre todo, he aprendido a perdonarme a mí mismo. Ya no quiero arrastrar el peso de lo que pasó. Necesito seguir adelante. Con o sin ti. Lo siento, pero mi vida ha cambiado. Y no puedo volver atrás. Colgué el teléfono sin sentir el dolor que una vez me habría dejado sin aliento. Mi corazón ya no estaba lleno de ira, sino de paz. Había tomado la decisión más difícil de mi vida. Y aunque el pasado seguía siendo una sombra,
Ya no controlaba mi futuro. La redención. Pasaron los años y, con el tiempo, las cicatrices que dejó Joey se fueron desvaneciendo. No por completo, pero sí lo suficiente como para dejarme ver un futuro claro. La vida me había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, estaba decidido a no desperdiciarla. Un día, mientras tomaba un café con un amigo cercano, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Nunca pensé que ibas a ser el mismo después de todo. Me dijo él. Pero lo eres. Roger, has cambiado. Y para mejor. Sonreí. Sí, había cambiado. No era la misma persona que había sido cuando Joey me traicionó. Era más fuerte, más sabio. Y, por sobre todo, más libre. Al final, la lección era clara. El verdadero perdón no era solo para aquellos que nos han herido, sino para nosotros mismos. Yo había encontrado la paz. Y esa paz no dependía de nadie más. Mi vida continuaba. Y por fin, estaba listo para vivirla plenamente.